tal amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Cruz y es licenciado en naturopatía. Y mi nombre es Mayra Cruz. Luis y yo somos esposos y vivimos en el estado de Tennessee. Nos gusta mucho, pero solo tenemos un problema, y es que nos hemos acostumbrado mucho al inglés y a veces cambiamos los términos de femenino a masculino y así por el estilo. Pero a pesar de todo, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el conocimiento que tenemos. Luis, bienvenido al programa. Gracias, es un placer estar aquí. Qué bien. ¿Cuál es el tema que vamos a estar tratando hoy? Vamos a hablar hoy sobre el SIDA. Es un tema que se ha hablado mucho en el pasado y vamos a cubrir solamente lo básico en cuanto a qué es lo que es el SIDA. Básicamente, síndrome de inmunodeficiencia adquirida es causado por un virus. Hay dos tipos de virus del SIDA. Uno que predomina en el África, que es el HIV-2, y el que predomina en los Estados Unidos es el tipo 1. El SIDA, aproximadamente hay 1 millón de personas que padecen de SIDA en los Estados Unidos solamente, y aproximadamente unos 40,000 que mueren. Entonces, también no se diagnostica el SIDA solamente a base de que la persona tenga el virus. Se considera una persona que tiene SIDA cuando los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, desciende bajo el nivel de 200. Entonces se considera que esa persona tiene SIDA en su desarrollo completo. Ya cuando bajan los linfocitos bajo de ese nivel, la persona está predispuesta a infecciones oportunistas. Y esas infecciones son las que matan a la persona con SIDA y no el virus del SIDA. Más o menos tarda de 2 a 10 años en desarrollarse el SIDA desde el momento que se contrae el virus. Tengo una pregunta. Dijiste al comienzo que existen 2 clases de SIDA. Generalmente uno más prevalente en el África y uno más prevalente en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues no soy un virólogo para poder darte muchos detalles en cuanto a esto, pero deduzco que se originan del mismo virus, que básicamente se mutan. Básicamente, pero no conozco mucho la razón de por qué los 2 virus. Ok. ¿Cuál es el tratamiento convencional del SIDA? Lo que utilizan la medicina convencional son los antivirales, los medicamentos antivirales. Al principio se utilizaba el AZT, pero resultó ser muy tóxico y el virus del SIDA estaba desarrollando resistencia, y ahora lo que hacen es que lo combinan con otros antivirales para que el virus no desarrolle resistencia. Y ese es básicamente el tratamiento parecido en la medicina convencional. A veces algunos médicos varían de otros en cuanto al tratamiento. Unos médicos prefieren dar el tratamiento solamente cuando los linfocitos o este glóbulo blanco que es atacado por el SIDA es reducido de 200, baja del nivel de 200. Otros médicos prefieren empezar el tratamiento desde el momento que se le detecta el SIDA, así que varía de doctor a doctor. Muy bien. ¿Y qué puede ofrecer la medicina natural? ¿Hay algún tratamiento adicional que pueda eficazmente mejorar a los pacientes de SIDA? Bueno, primeramente queremos recalcar el hecho de que no hay cura para el SIDA. Y no voy a tratar de decir que hay una cura en la medicina natural, pero sí la medicina natural tiene mucho que ofrecer, y la literatura médica ha estado comprobando más que el estado nutricional de la persona que tiene el virus es indispensable para su supervivencia y para que no desarrolle el SIDA fulminante pronto, sino que se tarde. Mientras más su estado nutricional esté correcto, pues entonces más tarde se tarda el virus en activarse y a dañar el cuerpo y las infecciones oportunistas a comenzar en el sistema. Así que el naturismo o la medicina natural ofrece soporte nutricional que puede ser usado juntamente con la medicina convencional, no interfieren en ninguna manera, al contrario, se ha comprobado que mejora
los efectos de los antivirales de la medicina convencional y que pueden aumentar su efectividad. Maravilloso, así que no perdemos nada. O se puede aplicar el sistema natural por sí solo, el cual debe ser de una manera, vamos a decir, muy concentrado, ¿no? No un tratamiento leve, pero de la mejor manera, sería combinado, el método convencional y el método natural. Pues todo va a depender del médico que esté recomendando los antivirales, porque nosotros no interferimos con el tratamiento médico. Nos gusta mucho cuando el médico prefiere dar los antivirales después que descienden los glóbulos blancos, porque nos da oportunidad de tratar más naturalmente a la persona sin recibir tantos efectos tóxicos que pueden venir de los medicamentos, además de que los medicamentos son muy caros, medicamento de tratamiento del SIDA convencional. Así que mientras más natural la persona puede hacer el tratamiento, mejor. Si tiene los linfocitos en estado alto, sobre 500, sobre 200, sobre 500, pues entonces puede responder mucho al soporte nutricional y mantenerse bastante saludables. Qué bien. Y si ya está en estado fulminante y está recibiendo tratamiento convencional, como quiera, el tratamiento natural va a aumentar la calidad y la cantidad de vida. Y hay algunas cosas que suceden, que vamos a ir hablando en el SIDA, que solamente puede ser atacado nutricionalmente. Oh, muy interesante. ¿Y qué piensas del estilo de vida de las personas que ya han contraído el SIDA? ¿Sería recomendable cambiar el estilo de vida? Indiscutiblemente. Si la persona lleva una vida de promiscuidad o si está usando drogas, estas cosas van a reducir la inmunidad y por lo tanto el dejar esas prácticas van a llegar a mejorar la persona, donde puede tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Y básicamente esto es una cosa que la mayor parte del mundo lo sabe, que estas personas que contraen el SIDA generalmente están envueltas en prácticas no deseables. Pero podríamos ser un poco más prácticos o específicos y hablar, por ejemplo, en cuanto a la medicina natural, ¿se podrían hacer cambios de alimentación, etcétera? Inclusive sí, el estilo de vida tiene mucho que ver con el estado de salud de la persona que tiene SIDA. Y unos doctores en la India estudiaron 460 personas que tenían SIDA, se sentaron con ellos y les aconsejaron a mejorar su estilo de vida. Se les dijo que llevaran una dieta vegetariana, se les dijo también que dejaran de fumar, que dejaran las drogas, que llevaran una vida bajo estrés y que básicamente les dieron una vida saludable, de estilo de vida saludable. Y este estudio, después de 6 años, mostró claramente que el estilo de vida puede mejorar la supervivencia de la persona que tiene SIDA. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y todo lo que has dicho, ¿sería prevención o estás hablando de un tratamiento en sí? Estamos hablando no solamente de prevención, por supuesto, queremos evitar y prevenir que la persona de SIDA se muera, pero básicamente sería una parte integral del tratamiento que el paciente de SIDA debe hacer juntamente con lo que cualquier cosa que su médico le recomiende. Es un tratamiento que debe hacer juntamente con, o podemos llamarle, es un soporte natural y nutricional para el cuerpo. Hay 3 cosas que básicamente pueden ocurrir, que ocurren en la persona que tiene SIDA, y está confirmado por la literatura, que son los que llevan a la persona que tiene SIDA a morir o a entrar en el SIDA fulminante. Y es primero la mala nutrición. Muy importante. Estas personas, por el virus y por otras infecciones oportunistas, entran en mala absorción y son deficientes. Inclusive se ha comprobado que personas que tienen el virus de SIDA, pero que están todavía supuestamente saludables, tienen muchas deficiencias en su cuerpo. El otro punto es que se ha comprobado es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, o sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de neutralizar sustancias o moléculas de oxígeno que están inestables.
como nuestro cuerpo vivimos del oxígeno, dependemos del oxígeno, de la oxidación, así como se produce la energía. En ese proceso natural se producen lo que se llaman radicales libres, que es el oxígeno inestable, los radicales libres. Nuestro cuerpo tiene un sistema antioxidante para protegernos de los radicales libres. En la persona de SIDA ese sistema está dañado. Por lo tanto, los radicales libres se van acumulando y los estudios indican que los radicales libres que se acumulan en el cuerpo o el oxígeno inestable, que le falta un electrón, activan el virus más rápidamente. Así que ese es otro punto. Y entonces el otro tercer punto es el estado hipermetabólico, o sea que cuando las personas del SIDA van avanzando en la condición, su metabolismo se acelera tanto que utilizan los nutrientes que tienen en el cuerpo muy rápidamente. Ya veo. Estos 3 puntos solamente se pueden atacar nutricionalmente. Nutricionalmente. Solamente la nutrición y los remedios naturales pueden atacar estos 3 aspectos que ocurren en el SIDA y que pueden llevar a que la condición avance. Muy bien, y ya que estás hablando de deficiencias, sería muy adecuado mencionar qué se podría hacer para suplir las deficiencias de un paciente de SIDA. Sí, para poder entender las deficiencias del SIDA tenemos que entender cuáles son los nutrientes que generalmente están más deficientes en este paciente. Entonces podemos de esa manera atacar ese problema más efectivamente. Una de las cosas interesantes que ha aparecido en la literatura médica es la vitamina B12. E inclusive en el Journal de Nutrición 1997 se hizo un estudio de 310 participantes que estaban positivos para el SIDA. Según este estudio, muchos de ellos tenían los niveles bajos de vitamina B12 y que las personas que tenían el virus y que tenían los niveles bajos de vitamina B12 desarrollaban rápidamente o entraban rápidamente en la fase fulminante del SIDA. En otro estudio que se llevó a cabo en el journal que se publicó en el Journal de Hematología Europea en 1989, mostró que las personas que tenían deficientes de vitamina B12 en la sangre generalmente se duplicaba la rapidez en que tardaban para llegar al momento de desarrollo del fulminante, del SIDA fulminante. O sea que la conclusión de muchos científicos es que la vitamina B12 es sumamente importante en el caso del SIDA, inclusive ellos han llegado a la conclusión de que midiendo los niveles de vitamina B12 en la sangre, ellos pueden determinar si la persona con SIDA está avanzando o no. Hasta ese punto es importante la B12. Yo entiendo. Y además de la B12, ¿qué opinas del oxígeno? ¿Juega un rol importante en el paciente de SIDA? Pues como mencionamos, ellos tienen el estrés oxidativo. Hay mucho oxígeno en su cuerpo que es anormal. Que este radical libre que estamos hablando es un oxígeno que le falta simplemente un electrón. Cuando le falta, trata de balancearse, viaja por el cuerpo y se une a las membranas celulares y las daña. Y entonces como mencionamos, activa el virus del SIDA. Como las personas que tienen SIDA tienen el sistema oxidativo dañado, ellos necesitan un mineral que es importante para este sistema. ¿Cuál es? Ese mineral es el mineral traza llamado selenio. El selenio es un componente indispensable para este sistema antioxidante del cuerpo. Inclusive que también los científicos han dicho que el selenio también, los niveles de selenio puede también determinar el nivel de nutrientes que tiene la persona y también puede determinar cuán rápido está avanzando el SIDA. Wow. ¿Y qué otros indicadores nos indican que la nutrición es vital para un paciente del SIDA? Bueno, también quisiera mencionar la B12 que mencionamos hace poco. La B12 aparentemente es un indicador de la nutrición del cuerpo.
Si está deficiente la B12 en el cuerpo, especialmente en la persona que tiene SIDA, pues entonces es una indicación de que está entrando en mala nutrición. Su cuerpo no le está absorbiendo, hay mala nutrición en muchos otros nutrientes y por eso es un factor determinante muy importante. En otro estudio se verificó que el simple hecho de darle una multivitamina a una persona que tiene SIDA mejoran sus síntomas y se alarga su vida. Así que así de importante es la nutrición en las personas que tienen SIDA. Hiciste la pregunta de otros nutrientes y otros indicadores, pues hay un sinnúmero que solamente puedo mencionar algunos y todo esto está respaldado por la literatura médica, o sea que esto no es invento, está totalmente respaldado y confirmado científicamente, como por ejemplo, el betacaroteno se ha comprobado que aumenta la supervivencia de la persona que tiene SIDA. Si se utilizan dosis altas de niacin, B1 y vitamina C, se reduce la progresión del SIDA en la persona. La deficiencia de B12, vitamina A y zinc. Zinc es un nutriente muy importante para el sistema inmunológico. Si hay deficiencia, fallan muchas áreas del sistema inmunológico. Pero la deficiencia de esos tres causa que los linfocitos bajen más rápidamente de lo normal. Y la ciencia ha comprobado de que si se suministra esos nutrientes cuando la persona está deficiente, pues entonces los linfocitos vuelven a subir. Eso es importante porque el problema del SIDA es que empieza a bajar los linfocitos mucho y ya cuando baja de 200, y hay personas que hasta le ha bajado a 0. Y a muchas, eso es lo que sucede con el SIDA. Y cuando ya baja a ese nivel, pues ya empiezan a desarrollar cáncer. Empiezan a desarrollar especialmente el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer específico para el SIDA. Y también desarrollan las infecciones oportunistas, como por ejemplo la pulmonía, candidiasis, parásitos, todo esto que ocurre y invade, destruye. Y el simple hecho de que estas tres vitaminas, la vitamina A, la vitamina B12 y el zinc puedan evitar que los linfocitos bajen es un tremendo hallazgo que ha hecho la ciencia. Y le damos gracias a Dios que ha utilizado a hombres de ciencia para bendecir a la humanidad. Queridos amigos, estamos aquí con Luis Cruz y estamos hablando acerca del tema del SIDA. Esta es una enfermedad que actualmente en los Estados Unidos está aumentando vertiginosamente. Al año mueren más de 4,000 personas. Luis, ¿podrías seguir añadiendo al tema? Sí, estábamos hablando sobre el efecto que tienen los nutrientes sobre los linfocitos y es tremendo de que con simplemente la nutrición podemos nosotros regular el sistema inmunológico y mantenerlo saludable y mejorarle la calidad y la cantidad de vida que una persona infectada por el virus pueda tener. También otros nutrientes que se han visto es el zinc, a pesar de que es necesaria tomando demasiado zinc, puede tener un efecto dañino sobre la persona que tiene SIDA. Sí, hay que tener cuidado, especialmente con el zinc, de no abusarlo. Solamente suplir lo necesario para cubrir la deficiencia que existe en el cuerpo. O sea, recomendamos a la persona que esté interesada en seguir un tratamiento para el SIDA que siga las recomendaciones de un profesional. Eso es lo que se recomienda, para que no abuse de alguno de los nutrientes. También se ha notado que el zinc puede ayudar a los niños que tienen el SIDA y que padecen de movimientos intestinales muy frecuentes, el zinc se lo puede controlar. Así que la nutrición es indispensable, grandemente indispensable para evitar el progreso, la progresión de la condición del SIDA. Ya veo. Ok, estabas hablando acerca de infecciones oportunísticas. ¿Hay alguna manera mediante la alimentación que pueda ayudar a combatir estas infecciones o a fortalecer el paciente de SIDA? Indiscutiblemente, la nutrición es clave para evitarlo. Si la nutrición puede mantener los linfocitos a niveles altos, va a evitar las enfermedades oportunistas.
y por ende va a evitar todos esos problemas que generalmente pasa la persona que tiene SIDA. Se lo va a dilatar. En algún momento dado posiblemente lo va a padecer, pero va a tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué en cuanto a las plantas medicinales? ¿Hay alguna específicamente o algunas que puedan ayudar en el tratamiento del SIDA? Sí, hay varias plantas medicinales. Una de las que no debemos usar es la Echinacea. La Echinacea, a pesar de que se ha utilizado clásicamente y tradicionalmente para el sistema inmunológico, hay cierta duda de que posiblemente la Echinacea, si se utiliza para la persona que tiene SIDA, pueda avanzarle el SIDA en lugar de reducirle. Por lo menos no quiere decir que la Echinacea es mala, simplemente que es contraindicado, pues hasta este momento, hasta que aprendamos más sobre los efectos que pueda tener sobre el SIDA, es contraindicado para la persona que tiene el virus del SIDA. Así que esa es una contraindicación, es muy efectivo, pero para las personas que tienen catarros y el flu y diferentes otras infecciones, pero para esta condición es contraindicado. Existe una planta que utilizan los hindús en la India para su condimentación, y ese le dicen el cúrcuma, donde ellos preparan su condimentación conocido como el curry. Ese curry pues tiene una grande cantidad de la planta llamada turmeric en inglés, pero cúrcuma en español. Así es como lo conseguimos en el supermercado. En el supermercado lo van a conseguir bajo el nombre inglés turmeric o turmeric. Pues es interesante que se hizo un estudio, se llama el estudio en Trinidad, porque en Trinidad existe un 40% de hindú y 40% de africanos. Y se ha visto que en cuanto a la prevalencia del SIDA, es mucho menos en el hindú que en el africano. El africano tiene una incidencia mucho más alta que el hindú. Por supuesto, esto puede ser debido a muchos factores, hábitos y estilos de vida, pero estos hábitos han atraído la atención de científicos para estudiar esa planta que es lo que comen mucho las personas hindú. Lo que se ha descubierto es tremendo, porque se ha descubierto que el cúrcuma o el turmeric tiene un efecto de inhibir ciertas enzimas o ciertas sustancias que es necesaria para la reproducción del virus. Y además es un antiinflamatorio, también es un antioxidante, y sabemos que las personas que tienen SIDA pues tienen problemas con su sistema su sistema protector antioxidante. Por lo tanto, añadir el cúrcuma es tremendo. Se recomienda que por lo menos se consuma 2.000 miligramos de curcumina, que es la sustancia activa del cúrcuma, y generalmente eso se consigue en cápsulas, pero también recomendamos que se utilice grandes cantidades de curry y del turmeric en su preparación de sus alimentos. Esas son una de las plantas interesantes. Sí, también he escuchado que la cúrcuma es mejor consumirla en estado frío, o sea que sí podemos usarla en las comidas, le da buen sabor, pero es más efectivo cuando se usa sin calentar. O sea, tiene un efecto antioxidante más potente. Sí, siempre el calor va a destruir algo de las propiedades, pero aún así sí funciona aún cocido, pero menos que crudo, como acabas de mencionar. Seguro. Sí. Y hay otras plantas también, podemos hablar mucho de las plantas medicinales. Otra de las sustancias que se extrae de la piña es la bromelaína, que en inglés llama bromelain. La bromelaína es una sustancia que ayuda a la digestión en las personas que lo usan, pero también se ha comparado con algunas de las drogas que se utilizan para el SIDA. Hay una serie de drogas nuevos, de tipo nuevo, que se llaman inhibidores de proteasa, porque la proteasa es lo que ayuda también al desarrollo, a la multiplicación del virus dentro de la célula. Y se ha visto que en vitro, quiere decir que en microscopio, en un plato de un petri dish, decimos en inglés. No me acuerdo el nombre en español. Yo tampoco. Pero es donde ponen células y hacen experimentos y le añaden sustancias. Y se ha visto que la bromelaína funciona al mismo nivel
que estas drogas que se están utilizando, que son inhibidoras de proteasa, o sea que la bromelaína es un inhibidor de proteasa como estas drogas. Y hasta ahora, por lo menos en vitro, se ve que es equivalente a estas drogas. Pero esto es increíble, que una enzima sacada de una simple fruta que Dios ha creado pueda tener un efecto tan eficaz en una enfermedad tan terrible como lo es el SIDA. Exacto. Y la última planta que quisiera mencionar es la raíz de regalis, que en inglés conocemos y lo van a conseguir en la tienda de salud por el nombre de licorice. Esa planta tiene también varios efectos sobre el virus del SIDA. Lo inhibe, reduce la actividad del virus de SIDA, estimula la producción de interferón. Interferón es una sustancia que el cuerpo produce para inhibir los viruses. ¿Okay? Se utiliza, es muy efectivo. No solamente en el virus del SIDA, se ha utilizado en experimentos contra la hepatitis C, hepatitis de diferentes tipos. El único problema con esta planta es que puede reducir el potasio en el cuerpo. Y es contraindicado en las personas que tienen alta presión. También. Pero si una persona que tiene alta presión, bajo supervisión, utiliza esta planta, se le debe vigilar el nivel de potasio, debe añadir alimentos ricos en potasio como la naranja, las lentejas, la papa. Todos tienen alta cantidad de potasio. El banano, el guineo que llamamos en Puerto Rico. Todos son muy altos en potasio. Debe ser añadido si se va a utilizar esta planta por largo periodo de tiempo. Muy bien. Estamos llegando casi a la culminación de nuestro programa. Luis, ¿quisieras hacer un resumen de los datos más importantes que hemos discutido acerca de la condición del SIDA? Pues quisiera hacer la última recomendación a nuestros televidentes. Y es que primeramente traten de dormir unas 7 a 8 horas todas las noches, las 2 o 3 horas primero, antes de las 12 son las más importantes. También trate de consumir suficiente proteína. Si eres positivo para el SIDA, se recomienda 1 gramo de proteína por cada 2 libras de peso. Trate de consumir suficiente vitamina C. Su dieta debe consistir por lo menos de 2 o 3 servicios de frutas y 5 servicios de vegetales. Gracias, Luis. Esta información ha sido muy, muy valiosa. Fue un placer. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en este su programa Salud Total. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy conmigo se encuentra Luis Cruz, naturópata licenciado. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí en Salud Total. Gracias. Amigos, hoy estaremos estudiando y comentando acerca de un tema muy importante y también bastante común entre la población. Es el reflujo gastroesofágico. Luis, ¿podrías explicarnos qué quiere decir esta palabra tan larga? Sí, aunque el término parece grande, pero es un problema muy común y muchas personas, como dijiste, padecen de este problema. Es básicamente cuando el estómago está produciendo cierta cantidad de ácido y entonces ese ácido sube por el esófago.
y puede ser acompañado por otros síntomas, como por ejemplo la persona también puede tener distensión abdominal y también puede padecer de estreñimiento, que casi siempre agrava el problema. Pero básicamente es los ácidos estomacales subiendo por el esófago y esto causa lo que se conoce como agruras. Pero ¿no es normal que suba cierta cantidad de ácido por el esófago? Normalmente no debería subir ácido por el esófago, ya que el esófago contiene una pequeña válvula, la válvula cardias, y esa válvula protege para evitar que el ácido suba al esófago cuando el estómago está haciendo el proceso de la digestión. Así que no es normal. No es normal. Bueno, entonces diríamos que este problema es mayormente de la válvula. Podría, en muchas personas sí, ocurre un problema en la válvula cardias. Algunas personas tienen hernia hiatal. La hernia hiatal es una hernia ahí mismo en la válvula cuando parte del estómago y una parte del esófago entra al diafragma. Bueno, hay dos tipos de hernias, no vamos a entrar en eso porque no es el tema de hoy. Pero básicamente, sí, si hay ese problema, muchas de las personas pueden sufrir de reflujo gastroesofágico. Pero sucede que hay muchas personas que tienen hernia hiatal y no sufren de este problema de reflujo gastroesofágico. Así que no siempre es la válvula la que causa el problema. Y hay muchas personas que tienen ácido y que no tienen problema en la válvula y que también pueden tener reflujo. Así que es un problema un poquito más complicado de lo que se puede pensar. ¿Y por qué se siente tan fuerte el ácido cuando entra al esófago? Pues esa primera porción del esófago que está cerca del estómago no tiene una mucosa preparada para recibir ácidos. Por eso que se siente ese ardor. Y también algunas personas que tienen un problema serio de este reflujo gastroesofágico, a veces puede inclusive desarrollar síntomas como del problema del corazón, pensar que están recibiendo un ataque del corazón, cuando en realidad es simplemente todo ese ácido que está subiendo del estómago, entrando al esófago y causando síntomas en el pecho, dolor en el pecho. Y casi siempre es eso, y esa es la causa, una de las causas comunes de dolor en el pecho, pero las personas van al doctor pensando que es un ataque al corazón y casi siempre es reflujo gastroesofágico. ¿Y qué hace que estos jugos gástricos suban? ¿Es alguna presión en el abdomen, gases o qué podríamos decir? Bueno, primeramente sí, en algunas personas existe el problema de la válvula y hay ciertas cosas que podemos consumir, ciertas bebidas, etcétera, que pueden dañar o debilitar esta válvula. Como por ejemplo, si la persona consume mucho menta, mucha cantidad del té menta o menta de alguna forma, eso va a ocasionar que se relaje demasiado la válvula cardias y va a hacer que se abra. Las personas que toman café, especialmente de grandes cantidades de café, el café tiene efecto paralizante sobre la válvula. Por lo tanto, se va a abrir y entonces va a causar que el ácido suba. Pero como mencioné anteriormente, no siempre sucede eso en todo el mundo, no todo el mundo tiene ese problema. También existe la presión intraabdominal. Eso también puede causar daños a la válvula cardias. ¿Y qué acerca de comer demasiado? Sí, pues esa es una de las causas de presión intraabdominal. Mientras más se come, pues la presión aumenta demasiado en el abdomen. Y esa presión hace que la válvula se vaya abriendo porque no solamente fue hecho para resistir cierto nivel de presión. Pero si la presión aumenta demasiado, pues se va a abrir. Hay otras cosas como la obesidad. Las personas que están obesas tienen un aumento de la presión intraabdominal. También es muy dañino para este problema el comer y acostarse. Si come y inmediatamente se acuesta, pues eso va a crear una presión y que va a obligar que la válvula aumente o se vaya dañando, debilitando, y entonces pues va a empezar a subir el ácido. El tomar líquidos con las comidas también es una práctica muy común que se falla mucho, pero cuando se toman líquidos con las comidas también se aumenta la presión.
se crea la predisposición de formar gases en el estómago que también aumentan la presión y finalmente va a debilitar la válvula y causar reflujos gastroesofágicos. Dijiste que el tomar líquidos en exceso o tomar líquidos con las comidas afecta mucho este problema. ¿Cómo le haríamos entonces cuando tomamos los líquidos? Porque generalmente la gente toma líquidos con las comidas. Pues lo que se recomienda es que se tome el líquido media hora antes de comer. Media hora. Y después de comer se espera 1 hora por lo menos. Va a depender en realidad de qué es lo que se come, porque algunos alimentos muy grasosos se van a tardar quizás 2 horas en vaciarse el estómago. Pero si se come una dieta sencilla, en base a vegetales y frutas y granos, con 1 hora que se espere es suficiente. Y se recomienda que si la persona le da sed durante la comida, que coma una fruta. Al comer la fruta, pues entonces eso va a hacer que se le quite la sed un poquito y no se encuentre tentado a tomar líquidos. Definitivamente. Otro problema también es el de la ropa muy apretada, especialmente en la cintura. Pues seguro, cualquier cosa que apriete a nivel del abdomen va a aumentar la presión abdominal. También mencionamos que el estreñimiento tiene mucho que ver con el reflujo gastroesofágico. Por esa razón, porque todo se va quedando adentro y va aumentando la presión intraabdominal. Eso causa muchos problemas, además del reflujo gastroesofágico, puede causar divertículos y otros problemas y trastornos de la circulación, especialmente de las piernas. Pero sí, trastornos digestivos van a afectar la válvula, van a causar problemas de reflujo gastroesofágico. También, si la persona no está digiriendo la comida bien, que es la razón por la que se recomienda que no tome líquidos con la comida porque diluye los ácidos. Si no digiere la comida, va a tener problemas, gases, malestares, indigestión, distensión abdominal y como consecuencia va a tener reflujo gastroesofágico. Así que el exceso de ácido o tal vez la falta de ácido también sería otro factor que tiene que ver mucho con este problema de reflujo gástrico. Sí, una de las causas comunes es el exceso de ácido y muchas personas están padeciendo del exceso de ácido. Y el estómago produce exceso de ácido por muchas razones, pero si vemos las visitas que se le hacen a los médicos, básicamente es mucho debido a los problemas digestivos, debido al exceso de ácido. Es una cosa muy común. Muy bien. ¿Y qué haríamos en esta situación cuando la persona tiene exceso de ácido? ¿Le damos un antiácido? Sí, pues suena lógico y sí, muchas personas temporalmente van a requerir que se les suministre un tipo de antiácido. Solamente quiero advertir que algunos antiácidos, el ingrediente principal es aluminio y es muy dañino, especialmente se ha relacionado con el desarrollo de Alzheimer's en algunas de las personas. Esta condición tiene mucha cantidad de aluminio en el cerebro. Más el aluminio puede causar aumento de radicales libres en el cuerpo, que es un tipo de oxígeno inestable que reacciona y daña tejidos. Así es como produce el Alzheimer's, la enfermedad de Alzheimer's. Pero si la persona utiliza algún antiácido, recomendamos que utilice antiácidos que tengan como base el mineral magnesio o calcio. El calcio también, si la persona inclusive puede conseguir tabletas de calcio y usarlo como un antiácido. Pero sucede que no siempre los antiácidos son la respuesta. Porque hay que preguntarse, ¿por qué está la persona produciendo mucho ácido? ¿Por qué ese reflujo gastroesofágico? Y entonces atender a la causa para poder resolver el problema. O sea, esto suena un poco contradictorio, que si la persona tiene mucho ácido, no se le debe dar el antiácido. ¿Me podrías explicar un poco más en cuanto a esta relación de poco ácido, mucho ácido? Porque puede ser un poquito, no solo contradictorio, sino difícil de entender. Bueno, si la persona tiene mucho ácido, tiene ardor y tiene mucho dolor, sí se le recomienda que tome un antiácido. Hay antiácidos naturales también.
El guarapo de caña es un antiácido muy bueno y de muy buen sabor. El jugo de zanahoria también es un buen antiácido para cuando hay niveles de ácido leves en el estómago. La gelatina de sábila es muy buena, especialmente porque recubre la pared del estómago y puede proteger del ácido y causa mucho alivio. Ahora, la causa de la mayor parte de las personas que tienen demasiado ácido es la falta de ácido. Esa es una explicación. La otra razón es que muchas personas que tienen los síntomas de hiperacidez, de mucho ácido, en realidad lo que tienen es deficiencia de ácido. Pero vamos primero a la primera, que es el exceso. El exceso. ¿Cómo es posible que la deficiencia de ácido cause el exceso de ácido? Pues eso es interesante. Estuve estudiando la literatura médica y me encontré un estudio muy interesante que nos habla de eso. Y nos dice que el estómago empieza con una deficiencia de ácido. Después de la deficiencia de ácido, empiezan a crecer bacterias dentro del estómago. Ahora entran las bacterias en juego también. Sí, siempre hay alguna bacteria en juego con la enfermedad. Y puede ser la bacteria famosa que se llama H. pylori, que es muy común. El 75% de las personas que tienen hiperacidez o que tienen úlceras tienen esta bacteria en el estómago. Entonces, porque el ácido normalmente esteriliza el estómago, pero al no estar ahí, pues entonces las bacterias empiezan a crecer. Estas bacterias, al empezar a crecer, causan inflamación. Y al causar inflamación, entonces eso hace que el estómago produzca una sustancia llamada gastrina. La gastrina entonces hace que el estómago produzca demasiado ácido tratando de compensar por la situación y se crea un ciclo vicioso, porque ahora a la persona se le va a recomendar un antiácido cuando su problema original era una falta de ácido, y entonces el ciclo va a seguir. Y por esa razón, aunque sí se puede usar el antiácido como una medicina, pero no es la solución completa del problema de reflujo gastroesofágico. Bueno, entonces la solución ahora en este momento sería eliminar la bacteria y ya el problema está resuelto. Casi exacto, podría decir exacto, pero básicamente porque los estudios indican que si la persona destruye la bacteria, la inflamación se detiene, no se produce gastrina y el estómago no va a producir tantos ácidos. Pero este es un remedio mejor que el antiácido. El antiácido solamente es un remedio temporero, pero se recomienda que se utilice algún tipo de medicamento o tratamiento natural. Los médicos darían un tratamiento de antibióticos por 15 días, que es lo que hacen para destruir la bacteria, y la persona casi siempre mejora bastante. También existe el ajo, y es interesante, aprendí el uso del ajo para las úlceras estomacales muchos años atrás, cuando estaba comenzando mis estudios de herbología, y uno de los libros de texto que utilicé hablaba sobre el ajo para las úlceras. Y es interesante ahora, y en ese tiempo no se sabía la relación que existía entre las bacterias, el H. pylori, con las úlceras y el gastritis, pero ahora se sabe que el ajo neutraliza esta bacteria y por lo tanto va a mejorar la hiperacidez. ¿Pero no es el ajo un irritante para el estómago? Sí, si se usa el ajo puro, va a irritar el estómago inflamado. Por eso, en este libro de texto donde yo aprendí sobre el uso de ajo, que ahora entiendo la razón científica, es de la siguiente manera. Básicamente se prepara el ajo, se pica en muchos pedacitos la cantidad de ajo que se quiera usar, y entonces se cubre con aceite de olivo. Esto se hace mucho en los países latinoamericanos donde usamos ese tipo de condimento con los alimentos. Se cubre y entonces con el aceite de olivo y se pone en una botella oscura, o se tapa la botella y se pone en un lugar oscuro. Se deja por 3 a 4 días, algunos recomiendan hasta una semana o más. Después de ese tiempo, si usted quiere, puede colarlo y quitarle el ajo, y entonces se utiliza ese aceite con la comida. No se puede calentar
porque las propiedades del ajo se evaporan y hay que mantenerlo bien tapadito. Pero entonces se usa una cucharada de ese aceite 3 veces al día y es muy efectivo en la curación de úlceras porque erradica el H. pylori. Y también, pues, si el H. pylori es el que está causando el hiperacidez, pues va a corregir ese problema también. El aceite va a neutralizar el efecto irritativo del ajo y va a cubrir el estómago. A la misma vez va a ser el vehículo para llevar el ajo hacia el lugar donde se necesita. Muy interesante. Así que aunque no nos guste el ajo, más vale que empecemos a que nos guste. Porque exacto. Sí, tiene muchos efectos benéficos, muchas cualidades benéficas. Exacto. Muy bien. Anteriormente estábamos hablando acerca del exceso de ácido y el ácido limitado. Y hablamos de los antiácidos para corregir la condición del ácido en exceso y otros remedios naturales también. Si tenemos deficiencia de ácido, ¿hay algún remedio natural que pueda ayudar en esta condición? Bueno, en el caso de deficiencia de ácido, porque ya cubrimos la hiperacidez, deficiencia de ácido, primeramente casi siempre es causado por abusar del estómago. El estómago se cansa. Se debilita. Se debilita y deja de producir el ácido. Algunas personas inclusive dejan de producir ácido por un problema inmunológico, como sucede en la gastritis atrófica, cuando las paredes del estómago se van atrofiando y dañando. Pero en otras ocasiones muchas veces sucede simplemente por el abuso en la alimentación y los hábitos del comer. Y quizás al final podemos hablar de eso en más detalle. Pero ya mencionamos algunos, como el líquido, los líquidos con la comida, etc. Ahora, lo interesante es que la deficiencia de ácido puede causar los mismos síntomas que el exceso de ácido. Y hay muchas personas que tienen una deficiencia de ácido, pero se le da antiácido sin saber en realidad si es mucho ácido o deficiencia de ácido. Se toma por sentado de que es demasiado ácido porque nadie ha pensado el hecho de que puede haber una deficiencia de ácido. En el caso de la deficiencia de ácido, ¿podríamos repetir nuevamente los síntomas o características de una persona que tiene deficiencia de ácido? Bueno, algunos de los síntomas ya lo hemos mencionado. Sí. Uno de ellos es, pues, el reflujo. La razón de eso es, y la explicación es que la comida se está quedando mucho tiempo en el estómago porque no se digiere. Por lo tanto, el nivel de ácido que sea poco o mucho que se esté produciendo, va a subir por el esófago. Muy bien. Así que esa es una explicación. Uno de los síntomas. Otro síntoma es la persona que tiene deficiencia de ácido no va a estar absorbiendo los minerales, ni va a estar digiriendo bien las proteínas. Por lo tanto, va a tener caída del cabello. Las uñas no le crecen por falta de calcio y de minerales. Después de comer especialmente va a tener distensión abdominal, muchos gases, y va a padecer muchas veces de estreñimiento, que a veces la persona trata de usar fibra o usa cualquier método, pero muchas veces es debido a la falta de ácido. Hay que tomar en cuenta que cuando falta el ácido, además de que crecen las bacterias, también suceden otros problemas. El ácido cuando entra, la comida cuando entra después de ser digerida y entra al intestino, es el ácido del estómago la que activa el páncreas para producir enzimas pancreáticas. En otras palabras, si no se digiere a nivel del estómago por falta de ácido, tampoco se va a digerir cuando la comida entre en el intestino, porque las enzimas pancreáticas no se van a activar ni se van a secretar. Lo mismo sucede con la bilis, que es necesaria para la digestión de la grasa. No se va a secretar a menos que haya suficiente ácido en el estómago. Así que una porción del sistema digestivo, cuando falla, afecta todas las otras porciones del sistema digestivo y causa un sinnúmero de problemas, además del reflujo gastroesofágico. Y siendo que esta condición es tan importante, ¿hay algún método para determinar si padecemos de deficiencia de ácido en el estómago? Sí, existen 2 métodos principales. El primer método es uno complicado que usan mucho los médicos alternativos y es el método de introducir una cápsula
que mide el pH del estómago. La cápsula está amarrada a una soguita o un hilito. Se hace que el paciente se trague la cápsula y llega al estómago, y después que pasa cierto tiempo lo ala otra vez con el hilito. Es un proceso un poquito raro, pero eso muchas personas usan para ir directamente al estómago, y de esa manera miden la cantidad de ácido. El otro método bien sencillo que todo el mundo puede hacer en el hogar es el siguiente. Después de comer, si usted padece de este problema de que usted cree que puede ser ácido o deficiencia de ácido, exprima 2 limones. Coja el jugo de esos 2 limones y póngalo y tómeselo con un sorbeto o popote, como dicen algunas personas, y para que el ácido del limón no dañe el esmalte de los dientes. Exacto, el esmalte de los dientes. Tómese eso después de la comida. Si usted nota que eso le alivia los síntomas, era porque su indigestión o agrura era en realidad una deficiencia de ácido. Pero si le agrava los síntomas, pues ya usted sabe que no lo va a hacer otra vez, que es un exceso de ácido que está padeciendo. Gracias, Luis. Es muy, muy interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros. Amigos televidentes, estamos hoy aquí con Luis Cruz, naturópata licenciado, y estamos hablando acerca del reflujo gastroesofágico. A continuación, vamos a dar un resumen de datos y de sugerencias para aliviarnos de este problema si lo padecemos o para prevenirlo. Así que quédense con nosotros. Muy bien, Luis, estamos casi al final del programa, pero quisiéramos especialmente para aquellos televidentes que sintonizaron el programa un poco tarde, que nos des un resumen desde que empezó el tema hasta ahora, qué cosas podemos hacer para prevenir o si ya tenemos el reflujo gastroesofágico para controlarlo. Okay. Lo interesante es que el tratamiento es también la prevención, por lo menos en cuanto a la dieta se refiere y los hábitos del comer. Estábamos hablando del reflujo gastroesofágico y cómo el ácido sube y puede causar dolor en el pecho y muchos otros síntomas, y que muchas personas padecen de este problema, y que este problema se puede prevenir si la persona simplemente sigue una dieta, un régimen alimenticio adecuado, y si evita algunos malos hábitos en el comer. Uno de los malos hábitos en el comer que se debe evitar, pues mencionamos ya, es el tomar líquidos con la comida, porque eso afecta la digestión. Y diluye el ácido hidroclorídico que está en el estómago. Por supuesto, y hace que el estómago, la comida se quede mucho tiempo en el estómago, y por lo tanto va a haber reflujo. También se recomienda que no se coma tarde en la noche, que es un defecto que muchas veces tenemos, pero la razón es porque si vas a comer tarde, te vas a acostar, y al acostarte esa comida va a tener presión sobre la válvula del esófago. ¿Cuántas horas deberíamos esperar antes de acostarnos o después de haber cenado? Por lo menos se recomienda mínimo 4 horas para que el estómago tenga tiempo de digerir, de descansar, y debemos acordar que cuando nosotros descansamos, el estómago tiene que descansar también, y así evitamos muchos problemas y nos alargamos la vida. También tratar de no comer entre comidas, masticar bien. Masticar bien. Es muy importante. Hay algunas plantas medicinales que se pueden utilizar también. Una de ellas mencionamos es la sábila. Es muy efectivo para casos leves de hiperacidez y aún personas que padecen de úlceras. Tenemos también otra planta importante, es el DGL. Es un extracto que se saca de la raíz de regalis, o conocido en inglés como licorice. Esto está probado que puede ayudar con los problemas de hiperacidez, y lo que hace es corregir la inflamación, que es casi siempre la causa de la producción excesiva de ácido. También hay otras recomendaciones. Recomendamos el ajo con el aceite preparado como mencionamos anteriormente, y también se recomienda algunas personas el repollo, el jugo de repollo es muy bueno cuando hay hiperacidez, especialmente si hay ya el desarrollo de alguna úlcera en el estomacal. Todas estas plantas se pueden utilizar efectivamente. Se recomienda enzimas digestivas y acidófilos para una buena digestión.
y que la persona trate de evitar el café. El café paraliza. Si piensa que tiene problemas de ácido, pues utilice, evita la menta también porque relaja el estómago. En exceso. El exceso. Y eso sí es que tienes este problema. No hace eso normalmente a menos que abuses de la menta. En las personas que tienen deficiencia de ácido, este es el último remedio, además del limón, puede conseguir las cápsulas de ácido hidroclorhídrico de 700 miligramos. Y si está seguro que tiene una deficiencia, simplemente tómese una inmediatamente antes de comer. Muy bien. Disculpa, esa palabra es bastante larga, ácido hidroclorhídrico. Lo podemos conseguir en la tienda por las siglas HCl, si no me equivoco. Exacto, por las siglas HCl. Y es el mismo ácido que produce el estómago, se toma una inmediatamente antes de comer y se aumenta una cápsula cada 3 días hasta que la persona obtiene alivio. Muy bien. Pues Luis, pienso yo que con todas estas recomendaciones o podemos prevenir el reflujo gastroesofágico o más bien los podemos curar, porque básicamente han sido muy sencillas las recomendaciones que has dado. Te agradecemos mucho tu presentación, Luis. Muchas gracias. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Cada órgano ha sido finamente diseñado. Así que con los remedios que hay en la naturaleza, con el conocimiento que podemos tal vez adquirir de los libros, debemos cuidar nuestro cuerpo de la mejor manera posible. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su programa Salud Total.